Hola biólogos, yo soy Esther. Y yo soy Laura, y en este vídeo vamos a hablaros de todos esos mitos negacionistas que están corriendo tanto por las redes. Bienvenidos a The Big Life Theory. Bueno, pues hemos querido dividir este vídeo en dos grandes bloques, los mitos sobre el COVID y los mitos sobre la vacuna. Así que bueno, empezando por los mitos del COVID, el más famoso de todos, que todo esto es mentira, el personal sanitario está comprado por el gobierno y no existe el virus y todo esto son muertes aleatorias. Efectivamente, y que además todas las muertes que se producen, todas se cuentan como COVID, aunque se haya muerto de un accidente de tráfico. Cosa que no es verdad. No es verdad, Porque porque un supuestamente muerto llega y no le hacen la prueba del COVID para empezar porque está muerto. ¿Vale? O sea, entonces dicen que todas las muertes se están dando, o sea, todos los muertos que está habiendo es por otras enfermedades, no por el COVID, ¿vale? A ver, yo creo que ese mito como tal se basa en el hecho de que muchos de los pacientes que mueren con COVID mueren en realidad por patologías eh, de otro estilo, pero es que exactamente lo mismo pasa con el SIDA. O sea, tú no te mueres de Efectivamente. SIDA. El SIDA te inmunodeprime hasta el punto que te mueres con un catarro. Exactamente algo parecido a lo que pasa con el COVID. No es el hecho de que no te mueras de COVID, entonces ya está, te has muerto por otra cosa. El COVID ha sido el causante. Eso es, y lo mismo pasa también, por ejemplo, con la meningitis, ¿vale? No es un virus, la meningitis no es un virus, pero tú tardas en matar, digamos, al meningococo de la meningitis, nada. O sea, es que son 3 pastillas que te tomas durante 3 días, que haces pis naranja y ya está. O sea, Para ya lo has matar. matado. Pero ¿qué pasa? ¿Que por qué la gente está tan mal y con la meningitis, etcétera? Porque el problema son todas las secuelas que te ha dejado, el paso que ha hecho por tu organismo, tengas patologías previas o no. O sea, muchas veces el morirse por esto, vale, sí, es una acción a lo mejor de, pues, entra y te mata, no, pero los daños que haya podido producir en tu organismo pueden ser muy graves. Entonces al final te has muerto por eso, porque si no lo hubieras cogido, pero sí, obviamente viene de eso, de decir, es que son gente con patologías previas, aunque también se ha visto que hay gente joven, ¿eh? Que hay gente que sin patologías previas y sin nada lo está pasando muy mal. También que tú puedes tener una patología que no conoces hasta que entras en el hospital y te dicen que la tienes. O sea, también pasa mucho. Jolín, ¿cuántos futbolistas ha pasado que de repente les ha dado un infarto en mitad del campo y no tenían ninguna patología previa? Al final es hasta el momento en el que te expones a que esa patología aparezca o Eso se es. manifieste, mejor dicho. Entonces, Eso es. eso es. Y lo de que no se hacen autopsias, yo creo que se basa en lo que pasó al inicio de la pandemia, que es que no había posibilidad de hacerlas. Claro, es que porque no te vas a dedicar, básicamente porque no te vas a dedicar a los muertos cuando todavía tienes una oleada de gente que está viva y que está mal, pues no había tiempo ni personal ni nada para gastar recursos para hacer esas autopsias. Es que O además sea, la gente no sé qué se piensa que es una autopsia, pero una autopsia es un procedimiento que es largo, que tiene, bueno, largo en el sentido de que hay muchísimas cosas que analizar en una autopsia. No es abres, le haces una PCR y ya dices lo tienes o no, es que puede haber muchos factores. ¿no? Y que las autopsias es para ver cómo ha afectado el paso del virus al cuerpo y no solo a un cuerpo, en plan, vale, pues a este le ha pasado esto, a este le ha pasado esto, pues miras los vasos sanguíneos, miras un montón de cosas. Claro, Lo que claro, tú dices, entonces no es solo tiene el COVID o no tiene el COVID, es que eso ya lo sabías cuando estaba vivo. claro, sí, sí, completamente. O sea, lo de sí es verdad que quizás en un inicio, si se hubiesen hecho, se hubiese avanzado más, pero es que no había la posibilidad. O sea, es que se te estaba muriendo la gente entre estudiar a los muertos e intentar curar a los vivos. Al final estás en un momento muy, muy conflictivo. Sí, sí, una cuestión en la que, o sea, un momento en el que estás en colapso y tienes que priorizar. Pues Claro. priorizas unas cosas antes que otras, es así, es así. Y luego esa es otra, porque hay que, o sea, otra de los apoyos, de los argumentos también que dan para decir que no existe el virus, es que no se ha aislado el virus. Y sí, o Exacto. sea,
No entiendo muy bien de dónde sale eso. Hay cosas que sí que entiendo, que sí que pueden crear controversia, puede, pues con el desconocimiento, ¿no? Y que la gente además, a la gente le es más fácil creer que es una conspiración del gobierno y de no sé quién, porque es algo que puede controlar, a decir que ha llegado un virus, no saben de dónde, no sabemos cómo curarlo, no sabemos cómo frenarlo y nos está poniendo la vida patas arriba. Yo entiendo que es más fácil creer lo otro, o sea, es comprensible, por eso hay tanta gente a Totalmente. favor de esto. Es que al ser humano le cuesta, le da menos miedo pensar que es una conspiración de este político y hay que ir contra los políticos y contra no sé quién, que pensar que de verdad hay algo que no estás controlando. O sea, al ser humano le cuesta mucho creer eso, ¿eh? No, Sí, o no está sea, en nuestra naturaleza eso. no, en realidad tenemos nuestro antropocentrismo no nos hace, no nos deja ver que no controlamos la naturaleza. O Porque sea, no nos gusta. porque no somos capaces de pensar que no podemos controlarlo. O sea, consideramos que somos el máximo de la tecnología, el máximo de la evolución y conocemos todo lo que hay a nuestro alrededor, pero es mentira. De hecho, con lo que está pasando con las mutaciones del virus, todos los biólogos sabemos que se llama presión selectiva. Todos sabíamos que iba a mutar el virus, hicieses lo que Todos. hicieses. O sea, todos lo sabíamos, porque se llama presión selectiva. Cuando tú a un organismo no le dejas hacer lo que hace, por ejemplo, al virus, ¿qué hace? Muta para poder hacerlo, porque si no se muere. Entonces, claro, ahora nos pilla de nuevas, no, una mutación, una mutación. También creo que la gente utiliza términos que no conoce muy a la ligera, Sí. Sí, porque porque, además muta, o sea, no es que tampoco necesita mutar, en plan, mutar para sobrevivir. Directamente, aunque esté triunfando, digamos, va a seguir mutando. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Porque se claro, replica tantas veces en tantas células que siempre hay fallos. La mutación al final es un fallo en esa replicación, un sí, fallo es un, puntual, que lo que pasa es que hay veces que no hace nada. Entonces, si no afecta al virus, si no afecta a la estructura y tal, tira para adelante y sigue haciéndolo. Pero claro, ya haces una copia con un fallo, con un fallito. Cuando ese cambio, digamos, ese fallo, afecta a la estructura del virus, es cuando de verdad hay una mutación en la que dices, jolín, vale, afecta porque ha cambiado esta proteína y ahora en vez de plegarse así, se plega un poco más así y entonces infecta más fácilmente, por ejemplo. También te digo, es muy difícil, o sea, es lo que, o sea, es lo que pasa con la evolución, ¿no? Se van produciendo pequeños cambios, no cambias de repente, no fuimos humanos así de repente, no. Hay muchos pequeños cambios en los que hemos ido evolucionando poco a poco y por eso hemos llegado a ser lo que somos. Pero algunos cambios que se han hecho seguro que no valen de nada. Es más, a diario se producen mutaciones, a diario, y no sí, pasa pero nada. sí es cierto que una presión selectiva hace que la mutación o el proceso de mutación sea mayor, Claro, porque claro, ese es al final así funciona la naturaleza en general. claro, O sea, claro, pero bueno, lo iba a hacer igual. Claro, lo que tú dices es que es pero algo natural, que lo que pasa es que ahora lo estamos viendo y es como, no, eso no tiene sentido, eso no puede ser. No, es y ha sido siempre. Para que ahora te lo están contando. claro, Pero ha sido también siempre opino, así. claro, que es muy importante lo que dices tú del miedo que hay a no conocer lo que pasa a nuestro alrededor, a de repente darnos cuenta que no controlamos todo. Entonces yo entiendo que ese miedo a la gente, a ver, es que nosotros en nuestra rama, los biólogos, estamos acostumbrados a que no sabemos nunca nada. O sea, Sí, siempre estamos investigando de lo que no sabemos, entonces no tenemos ese miedo, porque yo creo que ya contamos con el hecho de que sabemos que no controlamos todo. Pero sí es cierto que hay mucha gente que la ciencia le daba igual, que ya ves tú para qué investigas eso, hasta que llega claro, el punto en el que a lo mejor sí que se tienen que poner frente a la realidad. claro. Yo solo digo eso, en cuanto a la existencia en plan, que no se ha secuenciado el virus, etcétera, que no se ha aislado la secuencia del virus, ahora mismo, no sé si eran, hay unas 300.000 secuencias o algo así, de todas las variantes hasta hoy del SARS-CoV y tal, que se pueden consultar en la FDA y seguro que en el GenBank tienes también la secuencia del SARS-CoV-2, que es con lo que se hacen las PCRs, que esa es otra cosa que la gente tampoco entiende bien y yo entiendo que digan, pues qué falsedad, pues ¿por qué puedo dar positivo en una PCR y que no tenga el virus? Pues sí, puedes. Sí Sí, puedes y mientras, entiendo que la gente desconfíe de la prueba, porque la PCR no es una prueba específica del coronavirus. Ojalá tuviéramos una fiable, guay. Eso es lo que se pretende, vaya. Pero a pero falta sobre de todo eso,
Claro, pero yo creo que además la gente se piensa que las pruebas de laboratorio son una cosa súper, súper cuadrada y la verdad es que cuando empiezas, la primera vez que ves una PCR es magia, por así decirlo, o sea, no sabes lo que está pasando por dentro. La primera vez que haces una ELISA, pues tres cuartas partes de lo mismo, pero es que es lo mismo que cuando haces una cosa tan sencilla como un viraje que cambia de color un líquido. Otra cosa es que hay que interpretar los resultados que te da. Eso es. Pero lo que te da el experimento no es un sí o un no, tú tienes que interpretar las cosas. Y exactamente lo mismo pasa con la PCR. Con la PCR y con todas las pruebas de antígenos, todo al final, lo que te da el experimento es lo que tienes que interpretar. Sí, que no es como una prueba de embarazo, que haces pis en el palito y te sale positivo o negativo, no. Claro, No. Y entonces, claro, la gente yo entiendo que le creen dudas en plan, jolín, pero si la PCR es para detectar el virus y yo puedo dar positivo sin tenerlo, pues qué fraude de PCR, no, no. ¿Por qué? Porque lo que haces es detectar el material genético del virus. claro. Entonces, tú puedes seguir teniendo material genético del virus muerto, incluso. Sí, Y tus sí, sí. células pueden seguir teniendo virus muerto, pero no quiere decir que esté activo. Por eso puedes dar positivo aunque no estés infectado, ya no seas infeccioso, etcétera. A ver, obviamente es muy complejo y ojalá tuviésemos una prueba que nos dijese exactamente lo que tenemos, exactamente los Claro. anticuerpos, cuánto nos van a durar. Y también es que no estamos teniendo en cuenta una cosa que es muy importante, es que ¿cuántos tiempo nos llevó investigar la viruela hasta encontrarle una vacuna que de verdad funcionase? ¿Cuánto tiempo llevamos investigando la peste? O sea, es O que el VIH, muchísimas o el VIH, es que llevamos años, años y siglos estudiando enfermedades que no hemos sido todavía capaces de entender bien y estamos intentando entender un virus que conocemos desde hace un año. claro, que acaba de ser. Sí, sí, sí. O sea, que es nuevo. Es que por eso digo que nos ha pillado en bragas. Que a lo mejor si la investigación hubiera estado mejor, hubiéramos estado mejor preparados. Porque ahora va todo tan rápido, va todo. ¿Por qué? Porque la gente sabe que esto se necesita primero. Segundo, las farmacéuticas también les interesa, ¿no? Y todo el mundo ha invertido en coronavirus. ¿Por qué? Porque ahora mismo es lo que nos está aterrorizando, lo que nos está impidiendo vivir como vivíamos antes. Con lo cual, ha habido una inversión brutal y es que es el claro ejemplo de que cuando hay inversión, cuando se invierten estas cosas, salen cosas. O Sí, sea, se sí, puede hacer totalmente. algo. Aún así necesita tiempo, la ciencia no es magia. Necesita tiempo, necesita aprendizaje, necesita prueba y error, necesita muchas cosas. Exacto, totalmente. Y también es un ejemplo clarísimo de que solo nos importa la ciencia cuando de ella depende nuestra vida. Nos da igual el medio ambiente, nos da igual hasta que las cosas no las tenemos en la cara y nos estallan en la cara, nos da igual la investigación. Eso es, eso es, La que eso es. sea, además, en el campo que sea, nos da igual hasta que no nos estalla en la cara. Y eso la verdad es que es una triste pena. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Vale, pues vamos a abrir el segundo bloque, que es los mitos sobre la vacuna. Eso es. Bueno, empezando yo creo porque el contenido de la vacuna es secreto, ¿vale? No sé, secreto, yo pienso, no es secreto, es no mirar el contenido de la vacuna, pero se sabe perfectamente lo que lleva cada vacuna. ¿Y cuáles son de ARN mensajero? Que sí, que son nuevas, pero el otro día, si tuviera el nombre lo diría. Pero bueno, salió una mujer que decía que ella decía que estaba ella flipando, porque el problema es que ella no tenía financiación suficiente para su investigación, pero lo que ella estaba investigando era utilizar el ARN mensajero como vacuna. En cuanto se ha Pero, invertido, ha salido. Pero claro, dice, es que llevo se debatió. 40 años, la mujer llevaba 40 años, o sea, la mujer era mayor, claro, 40 años investigando el ARN como mensajero como vacuna. Y dice, ¿y ahora me estáis diciendo que qué? Si solo me faltaba financiación, ¿la habéis tenido? Pues claro, la habéis conseguido. Claro, exactamente. Porque es que además lo del ARN mensajero se llevaba intentando mucho tiempo. O sea, ya teóricamente debería funcionar. Con financiación se ha demostrado que prácticamente también. Porque puedes hacer, con financiación puedes hacer los ensayos clínicos, tienes lo que necesitas, todo el material de laboratorio que necesitas, personal, todo, con dinero. Eso es lo que consigues con el dinero. No consigues, o sea, la ciencia, ¿por qué avanza más rápido con dinero? Por los recursos. Fin, Obviamente. no porque de repente con dinero todo sea maravilloso y te bañas en dinero, no. Es porque tienes más recursos. Puedes hacer más pruebas, más experimentos, más fiables, más ensayos clínicos. Sí, sí, Pues, al final lo haces más fiable. Y cada vacuna se ha intentado hacer
desde un punto de vista distinto para tener un mismo fin. Entonces, de todas formas, yo creo que lo que tenga dentro la vacuna en realidad es tan importante. O sea, la gente se va a parar a pensar si tiene ARN mensajero, si tiene antígenos, si tiene una proteína, si tiene. O sea, yo creo que es buscarle la excusa por la excusa. Eso te iba a decir, digo, hasta ahora daba igual. Hasta ahora Exacto. no importaba. No importaba qué tenía adentro. No importaba. Y aún así había antivacunas, o sea, nunca ha habido. O sea, por eso digo que no son nuevos Sí, sí. tampoco la gente que no ha aparecido ahora de repente, no, ya existía. Lo que pasa es que yo entiendo que en una situación sanitaria como la que estamos, estas cosas se agraven, ¿vale? Porque la gente tiene más miedo. Entonces, cuando la gente tiene miedo, duda de todo y ¿sabes? A mí déjame tranquilo que estoy bien como estoy. Ya, pero es que no puedes negar, no puedes hacer así y, ¿sabes? No hay más ciego que el que no quiere ver, vaya. Entonces, Exacto. tú no puedes hacer así y decir, ay, a mí déjame tranquilo que yo estoy bien como estoy, ya, ¿no? Es Claro, que no, es que quieres saber que tiene una proteína, que tiene ARN mensajero y tal, pero luego te comes unas patatas que te pueden meter de todo en el cuerpo y eso te da igual, con colorantes, con conservantes, con mil mierdas. Pero eso o te el da igual. alcohol o el tabaco Exacto. Pero lo o importante droga, es saber qué tiene la vacuna dentro. claro. Que obviamente es necesario que nos lo digan y que nos informen, pero basarte solo en lo que no, es que quiero saber qué tiene dentro, es buscarle pegas, yo creo, Pero sobre aún así todo. se sabe, o sea, ¿lo quieres saber? Claro, Toma. O sea, mira, y luego la gente se ha escandalizado porque una de ellas creo que tiene aluminio. Tiene aluminio como coadyuvante, pero escucha, no es aluminio en plan, he cogido un cacho de hierro y te lo he metido en jeringuilla, sí, no. No, el aluminio es un elemento como cualquier otro elemento de la tabla periódica. Y luego sí, lo mismo, luego te comes el pescado que lleva mercurio y te da igual, ¿sabes? pero O si es que sea, además hay un montón de medicamentos que tienen unos excipientes que flipas en cuanto te lees el prospecto. O sea, el medicamento está formado por el principio activo, que es lo que te hace, o sea, por ejemplo, lo que te quita el dolor de cabeza, lo que te quita la inflamación, eso es el principio activo, y luego tiene otras cosas que se llaman excipientes, que es lo que acompañan al principio activo. Y hay excipientes de algunos medicamentos que son bombas y nos da igual, y nos las tomamos como si fuesen caramelos. claro. A ver, y no quiere decir que no sean necesarios, o sea, son necesarios. Y al final lo de siempre, ese es el balance, ¿no? De decir, y aún así, eso no te va a sentar mal. O sea, la cantidad de metales que tienes que acumular en tu cuerpo para que de verdad tengas un problema, es que es increíble la cantidad de metales que tienes que quedar para eso. O sea, no Sí, conozco, sí. yo no sé si ellos conocen a alguien, pero no hay nadie que esté enfermo porque tiene muchos metales en el cuerpo. A no ser que No. se haya comido una barra de hierro, vaya. No Sí, sé. o las tuberías de plomo que lleven mucho tiempo viviendo en una casa en la que el agua pasa por tuberías de Eso plomo y todas es. esas cosas. Algo Pero es muy constante, mucho tiempo, muy tóxico, pero si no, por una que molécula de aluminio que te están metiendo, Que no pasa además ni gota. también a lo mejor el aluminio del bocadillo le das un mordisco, ¿sabes? Y igualmente te estás Claro, comiendo el aluminio. O sea, es que seguro que es más, vamos, o sea, no sí, o tiene sea, es ningún más. sentido. Luego encima, cuando les dices lo que lleva la vacuna, dices, lleva ARN mensajero, ¿vale? Y te dicen, es que eso modifica nuestro ADN. O sea, que encima, cuando te digo lo que lleva, ¿decides inventarte otra cosa? Porque no es verdad, no se puede, es imposible, literalmente imposible que modifique nuestro ADN. Sí, Porque sí. nuestras células no tienen el mecanismo para decirle, o sea, para que llegue un ARN mensajero extraño y le diga, ven aquí que te voy a integrar conmigo y vamos a modificar esto. Ya estoy modificado. Yo ya me he modificado la célula, he cogido el ARN mensajero y he dicho, ven aquí, ven acá para acá, le he metido y ya está, pues ya modificada estoy. No tiene esos mecanismos la célula para hacerlo. No, de hecho, modifica más nuestro ADN tostarnos al sol todos los veranos y que nos dé una insolación que nos metan ARN mensajero dentro. O sea, de Eso es, verdad, el efecto del sol y de quemarse al sol modifica tu ADN, de verdad, por pero los rayos UVA, ¿no? por los rayos UVA que crean dímeros de timina, entre otras cosas, y eso te produce cáncer, y el cáncer es que modifica el ADN de tus células, y sin embargo eso da igual, seguimos poniéndonos aceites bronceadores y seguimos haciendo barbaridades que cambian nuestro ADN, pero lo que nos importa es el ARN mensajero. Eso es, eso es. Es más, se ha visto que, me gusta que hayas mencionado esto, porque se ha visto que
las dos causas principales de cáncer, por lo menos ¿no? Las causas principales de mutaciones que han llegado a dar cáncer son el tabaco. No hace falta que sea cáncer de pulmón, ¿vale? Que todo el mundo, pues es que no sé quién, cuando dejó de fumar tuvo cáncer de pulmón. Sí, por dejar de fumar le salió el cáncer, justo. ¿Vale? Las dos cosas principales es el tabaco y la dieta. ¿Por qué? Porque producen, son las que más mutaciones a diario producen, a Claro. diario. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final alguna de ellas te puede dar cáncer. Sí, ¿Que sí, es que te puede dar cáncer igualmente si tienes buena dieta y no fumas? Por supuesto. Por supuesto, porque las mutaciones son aleatorias y se producen todos los días. Pues si te ha dado la mutación mala, bueno, pero si reduces el número de mutaciones teniendo buena dieta, buena salud, etcétera, pues tendrán menos probabilidades. Pero es todo cuestión de probabilidad, no es una ciencia cierta. Que la gente dice, pues es que yo nunca he fumado y he tenido cáncer. Pues bueno. al final el cáncer lo que es que tus células dejan de regularse como deberían regularse, se saltan el ciclo celular y van a su bola. O sea, en realidad el cáncer lo que es un fallo en la replicación celular y en el ciclo celular. Pero tampoco te lo explican así, nunca. Tienes cáncer. Ya. ¿Y qué es el cáncer? Un tumor. ¡Hala! Y tan ancho todo el mundo. Cuando en realidad lo que pasa es que el ciclo celular se desacopla y no mueren, esas células son inmortales. Eso no se lo explica nunca a nadie. Y eso es porque el ADN le ha cambiado y ese ADN te puede cambiar, pues eso, por tóxicos como es al final el tabaco, como son muchísimos alimentos que nos comemos sin que nos, vamos, es que no nos importa lo más mínimo lo que lleven, o Eso es. el sol. Entonces es que Eso es. siempre Eso me, es. me termina de chocar mucho el hecho de no sabes de lo que estás hablando y estás, o sea, es lo que más me fastidia de la gente negacionista, no sabes de lo que estás hablando. Claro, No y me, no me puede puedes dar argumentos. confundir, y el problema no son ellos, o sea, no es quien, el problema es quien lo difunde sin argumentos claros científicos, ¿sabes? O sea, ese Exacto. es el problema. ¿Por qué? Porque puede convencer a alguien en este momento de inseguridad, de qué está pasando, no controlo nada, convence a mucha más gente, porque la gente tiene miedo. Claro, sí, sí, totalmente. Entonces se O sea, es aprovechan de ese miedo, de esa vulnerabilidad que tiene la gente ahora mismo de decir, uy, pues yo prefiero decir que hay que rebelarse contra los políticos y contra no sé quién que aceptar que de verdad es un virus, hay un virus que no controlo, que no sabemos cómo controlar, cómo curar, cómo detectarlo, ni cómo muta, ni nada, no sabemos nada. No, y que además estos negacionistas al final luego se ve que van a las cosas que al final afectan al pensamiento, como es el hecho de que no es que la vacuna te cree infertilidad. Cierto, que también, Al sí, final es algo sí, que sí, a sí. lo que la gente le tiene mucho miedo, a la infertilidad. Entonces es como, justo, pues mira, esto, lo que más miedo tienes, ahí va a ir. Ay, güey, eso es, eso es. De hecho, hay un bulo también que dice que la vacuna puede provocar infertilidad porque la proteína de la espícula, que es la que se mete, ¿no? La que se inyecta, es muy similar a dos proteínas que están relacionadas con la implantación del embrión y no sé qué, no sé cuántos. Si tú buscas la proteína de la espícula, ¿vale? En una base internacional de proteínas que se llama UniProt, ¿vale? Tú buscas la secuencia y tú luego hay otra herramienta por internet que lo puede hacer todo el mundo en su casa, eso es un vuelo que se puede Ujú. meter desde casa. Te metes utilizando una herramienta de internet que se llama Blast, ¿vale? Y puedes buscar proteínas en Homo sapiens que sean parecidas o similares, ¿no? Parecidas a una secuencia que tú metes. Pues tú coges la secuencia del Uniprot, la metes en el Blast y si tú la metes, de verdad te pone que no existe, Claro. que no hay conciencia, vaya, que No, no, no sí, existe. al final no hay argumentos. O sea, yo, por ejemplo, con lo que sigo alucinando es con lo del 5G. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, O sea, es como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? con O la sea, otra, sí. Sí. A ver, siempre lo decía, es que Bill Gates ya sabía de la llegada del coronavirus, ya, y muchos otros, ¿eh? Porque hay quien lo ve venir. O sea, hay quien lo dice, esto es un virus de China que se ha quedado en China, que es lo que pensábamos todos al principio. Todos son los chinos que comen cosas muy raras y tal. pero porque Se pasó lo queda en mismo con China. el ébola al final, que se quedó en África y nos dio igual en cuanto no nos afectó. Eso es, en Nos cuanto a vamos los efectos nosotras. nos da lo mismo. Esto es Exacto. algo que pasa ahí en esos países raros. El problema es cuando nos llega a nosotros y de repente todo es mentira.
Sí, completamente. ¿Sabes? Por eso digo que lo que genera estas cosas es el miedo, no, y que muchas veces, ¿por qué te crees unos argumentos y otros no? Porque te es más fácil creerte unos que otros. Independientemente de los argumentos científicos que tú tengas o que tenga no sé quién, da igual. Es que yo prefiero creerme que es algo, pues eso, que tengo que ir contra el político de turno porque contra eso puedo luchar que contra el desconocimiento de un virus, que además que no lo veo, que no puedo pegarle puñetazos, ¿sabes? Exacto, sí. O sea, es buscar un culpable al que puedas culpar. Eso es, eso es. Y tú no puedes culpar al virus y además dices, pues si no lo veo, no existe. No, no. Bueno, puedes hacerlo, se está haciendo, pero es miedo, puro y duro. Al final es no solo, creo que no es solo el miedo, sino que a la gente, vamos a ver, a la gente no le gusta sentirse idiota, no le gusta sentirse imbécil, obviamente. Entonces, que te estén intentando decir algo que tú no entiendes, que aunque te lo intenten explicar, tampoco te lo dejan a tu nivel, ¿no? Siempre es con esas, no, el ARN mensajero, nadie tiene, o sea, a no ser que estés en el mundillo, nadie sabe lo que es el ARN mensajero. Tampoco, y por mucho que te lo intenten explicar, es que es complejo, o sea, no es algo fácil. Que Claro, a sí, mí, no es algo, tampoco es algo que digas esto es blanco o negro, en plan, esto funciona así y así, no, es que hay muchas cosas interviniendo. Los biólogos, lo que te he dicho, estamos acostumbrados a que, ¿no? claro, Pero la gente no está acostumbrada. A ver, pero si pasa esto, pasa esto. Ya bueno, pero si tienes esto, ¿sabes? Es una red de interacciones, no es solo algo que es una línea. claro, entonces yo lo que entiendo es que cuando a una persona la estás tratando de imbécil, lo que hace es ponerse en tu contra, porque a nadie le Claro, gusta sentirse así. Entonces yo también entiendo que ha sido una mala o sea, una mala explicación a la población. Se ha intentado explicar de 1000 maneras, pero no creo que se haya hecho de una forma efectiva. O sea, obviamente está claro que si te habla un virólogo, conoce más un virólogo que el comentarista de turno, obviamente. Pero aún así creo que habría que haber bajado muchísimo más y haber explicado muchísimo más una base mucho más clara. Pues es que es lo que hemos dicho, lo del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Que tus células empiezan a no seguir el ciclo celular que deberían. ¿Cuánta gente sabía que el cáncer en realidad, todos los cánceres, es eso? No, te empiezan a hablar que si tumor maligno, que si benigno, que si... Pero nadie te ha explicado lo que es. Pues claro, me parece que ha pasado lo mismo y así normal que hayan salido todos los bulos que salen, porque la gente obviamente al final se ve atacada claro. en lo que has dicho, en sus propias creencias del miedo que les da no conocerlo. Yo creo que también, claro, digo, para la próxima vez que pase estas cosas, que esperemos que no, pero bueno, algo por el estilo, ojalá se aprenda, ojalá, y se vea también ahora lo importante que es la divulgación científica, lo importante que es transmitirle a la población cierta, que no tienen que ser unos eruditos y saber todo, saber leer un paper, no, la población general no tiene por qué saber leer un paper, ¿vale? Pero por eso está la importancia de la divulgación científica, de la gente que divulga, la gente que intenta explicarle a la población qué es lo que ocurre, cómo pasa esto, por qué pasa esto. O sea, es combatir la Claro. desinformación. Sí, completamente, pero es que no solo la divulgación científica, es que yo no estudio economía como para que me expliquen teorías de economía de las que yo no tengo ni idea, Eso es. ¿sabes? O sea, ya ni siquiera me lo llevo al campo científico, que parece que estamos como en una burbuja siempre externa, siempre a nuestro tal. O sea, lo mismo, yo no sé de economía, porque no he estudiado economía y no tengo ni idea de economía. Entonces a mí que se me pongan a hablar de teorías, no tengo ni idea. Sí, Entonces además, es normal, o sea, sí. Además, me parece un punto súper clave porque es que a mí me pasa, yo soy nulísima en economía. Entonces, yo por mi parte me tengo que informar, digamos, extra, ¿no? De decir, ujú, vale, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo funciona? ¿Y esto tal? ¿Y esto cual? Porque con eso, o sea, luego, yo qué sé, te vas a comprar una casa, te pueden timar o incluso tú puedes defraudar a Hacienda sin saberlo, pero la estás defraudando, por exacto. ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque nadie te lo ha explicado. Entonces también es importante lo que tú dices en todos los campos, no divulgación solo científica, efectivamente. Divulgación en todos los campos porque no todo el mundo tiene que ser experto en todo, es imposible. No puede ser Exacto, experto en todo. totalmente. Sí, Efectivamente, hay que sí. combatir la desinformación en todos los campos, eso es. Ujú. Y tienes que saber un poquito de todo.
sea, no todo y ser experto en todo, pero sí informarse a partir de la gente que sabe y te lo sabe explicar. Ya está, Claro, totalmente. es eso. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo, que hayamos desmentido un poquito, pues eso, todos los bulos negacionistas, pero sin esa confrontación al final que se crea de yo tengo razón, tú no, porque hay que entender un poco la situación y a la gente en general. Ujú. Y bueno, esperamos dentro de poquito poder grabar un vídeo normal. Por favor. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.